Perlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Allá están los trabajadores. Un saludo a ustedes. Muchas gracias. Por más banderazos que se daban, el Tren Maya no llegaba ante el presidente López Obrador. Y es que, como se observa en esta foto con el círculo en rojo, fueron con una grúa pequeña a empujar al tren, y aparte, si no se veían trabajadores es porque también los mandaron a empujar al tren a fin de que fuera posible que llegara ante el presidente. Y colorín colorado, el Tren Maya no se ha terminado y tampoco funciona, pese a que ha costado una fortuna. Gracias. Hace unos minutos, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, 10 días después de que hallaron una bolsa con cocaína en una de las entradas de la Casa Blanca, donde la gente debe de dejar sus celulares, el Servicio Secreto dice que no encontró elementos suficientes en evidencia en cuanto a huellas dactilares, procedencia, para culpar a alguien, y lo clasificaron como una situación incidental. Ya el líder de la Cámara de Representantes, acompañado del ala republicana, dijo: espérenme, estamos en la casa de la autoridad de Estados Unidos en Washington. ¿Cómo es posible que al servicio secreto se le escape una bolsa de cocaína y digan: no fue nada, a alguien se le olvidó ahí, aquí pasó, cuando que la administración ha hecho declaraciones muy fuertes contra los carteles de la droga, que son en su mayoría mexicanos? Mientras, el presidente Biden sigue su gira en Europa tratando de convencer a la Unión Europea que acepte las nuevas armas que le van a mandar a Ucrania, que son mucho más letales, para detener los ataques de Rusia. Pero, mientras eso sucede, Vladimir Putin, junto con China, aceleran su llegada a México, territorio donde Putin le va a cobrar las cuentas claras a Biden o a quien lo suceda en los próximos años. Buenas noches, ingeniero Lozano, bienvenido. Se me hace difícil ya cortar la parte de líder de Frena, candidato ciudadano independiente a la presidencia de México. Ingeniero, tienes mensajes y mensajes y la gente está contigo. Yo por ahí me llegan entrevistas que te hacen periodistas independientes y yo veo cómo está la manipulación. Y no me cae de extraño, ingeniero Lozano. Acuerda que la prensa oficial en México es toda la prensa independiente, supuestamente, toda aquella que tiene una concesión, que tiene grandes periódicos, y están ganando
millonadas, no por lo que publican de las corcholatas, no por lo que dicen de la alianza de este circo de la Xochitl, no, sino porque no entrevisten a Gilberto Lozano. Y eres aparentemente una voz en el desierto, pero no es así. Yo veo desde el extranjero cómo la gente te aclama, te busca, y cómo en México está creciendo la audiencia de este programa, que en Spotify y en 9 estaciones de radio en los Estados Unidos tenemos de 2 a 20 millones de radioescuchas. Entonces, no, esto es un fenómeno más grande que el de la mujer con X, porque eso es pagado, y el ingeniero Lozano es líder independiente, que no buscas lucro, ya lo dijiste, vas a donar tu sueldo de presidente y vas a escuchar a la gente. Buenas noches, ingeniero Lozano, bienvenido. Gracias, Frank. Un saludo a todos. Es una semana de fenómenos difíciles. Por favor, haznos entender esta locura. Con todo gusto, Frank. Primero que todo, pues un saludo a todos los paisanos que definitivamente a través de tu canal, especialmente en Spotify, bueno, pues se acercan mucho a decirme cómo les ayudamos. ¿Cómo te ayudo, Gilberto? Y eso es algo que agradezco mucho, Frank. Hoy corregí a un compatriota que me dijo, oye, Gilberto, es que la maquinaria está así. ¿Cómo le vas a hacer? Le dije, ¿qué te parece si empezamos a conjugar el verbo? ¿Cómo le vamos a hacer en lugar de cómo le voy a hacer yo? Bueno, Frank, cuidando las formas, lo que el INE o la ley, más que el INE, porque el INE ahorita te quiero platicar que es un árbitro ya bastante vendido, pero la ley electoral marca claramente lo que es un acto anticipado de campaña, y por ello yo le quiero decir a todos los mexicanos que si yo estoy ofreciéndote ley y orden, un México con Estado de Derecho, tengo que ser un ejemplo de alguien que cumple la ley. Entonces no vas a ver actos anticipados de campaña de mi parte. Por eso la nomenclatura con la que se reconoce en el INE una persona que simplemente se está ofreciendo se le llama aspirante. Aspirante a candidato por la presidencia de México, y en mi caso, pues sí, ya recibí un exhorto del INE en alguna ocasión que dije algo que no era adecuado, que podían, aunque no lo tengo, saben que voy a tramitarlo, quitarme mi registro. No se lo van a quitar a nadie de las taparroscas, no se lo van a quitar a nadie del sistema político. Los que de alguna forma podamos dar el paso de candidatos independientes somos verdaderamente los que estamos arriesgando de hacer algo ilegal a que nos quiten el registro. Entonces, quiero dejar muy claro ante todos mis hermanos mexicanos y paisanos y la gente que simpatiza con lo que estamos haciendo, decirles que no tengan absolutamente ninguna duda. Todo lo que está haciendo los punteros de las taparroscas, porque se acaba de bajar Gabriel Cuadri, ya solo quedan 7 de los 13 originales, o 14, perdóname, eran 14, pues ya ahorita solo quedan 7 finalistas, porque la cargada está muy fuerte, pues probablemente para dejar ahí a luchar por la finalización, quisiera pensar que Santiago Krill, Xochitl Gálvez, Enrique de la Madrid. Los demás van a ir desapareciendo. Esta semana desapareció del mapa mi paisano neoleonés Ildefonso Guajardo, que fue secretario de Economía. Y bueno, a nivel popular se habla del juego de las sillitas. A lo mejor te acuerdas de ese juego, Frank. Ponían música, paran la música, quitan una silla y siguen ahí bailando. Y así es como se ha caído Claudia Ruiz Massieu, se ha caído Lili Telles, se ha caído José Ángel Gurría y Ildefonso Guajardo, y hoy, hace unos momentos, Gabriel Cuadri ya también se retira de este juego de las taparroscas. Recordemos, corcholatas las destapadas por López, taparroscas las supuestamente destapadas, en este caso, por la Alianza. Una segunda pregunta que me han hecho, Frank,
es, oye, y Gilberto, ¿por qué tú no te presentaste en este registro que se hizo de la alianza? Bueno, mis amigos, porque ese es un juego de la alianza, del PRI-PAN-RD. No tiene nada que ver con la convocatoria a candidatos presidenciales que va a hacer el INE. O sea, imagínense a mí, que soy bastante apartidista y casi podría ya decirlo, antipartidos, pues que yo fuera a jugar verdaderamente el juego de las sillitas con esta gente, cuando ellos ya tienen predecidido, bastante decidido, quién podrá ser la taparrosca que funcione. Pero, aclaro, ellos están en una condición de que el INE, si estuviera todavía Lorenzo Córdoba, ya les hubieran quitado a todos el registro. A todos. ¿Por qué? Están ilegales. El día de ayer estuvo aquí en Monterrey la Xóchitl, venía de Torreón, lo mismo ves a Marcelo Ebrard, lo mismo ves a Santiago Krill, lo mismo ves a Claudia Sheinbaum. Están ante la nariz de los mexicanos. Esto es importante, Frank. ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde están las leyes? Si desde ahora que están lanzándose están actuando y violentando la ley. Y por ello la bandera, Frank, que yo he ofrecido a los mexicanos es una visión de México, ley y orden. México, un Estado de Derecho, un ejemplo en Estado de Derecho. Hemos seguido perdiendo y perdiendo y perdiendo lugares en Estado de Derecho. Y bueno, Frank, con esto remato para que iniciemos con lo que está pasando. Indudablemente, la violencia se está recrudeciendo, Frank. Los expertos mencionan que va a seguir recrudeciéndose. Supiste de esta mina terrestre, Frank. Ya no estamos hablando de balazos, ya estamos hablando de coches bomba, estamos hablando de minas terrestres, como acaba de ocurrir en Jalisco. Y ya hasta el mismo López tuvo que aceptar y pues se dedicará a promover este evento de lucha libre. Yo estoy seguro que todos mis paisanos conocen este espectáculo del pancracio mexicano, que nos hace famosos en todo el mundo porque aquí pues el Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, el Perro Aguayo, pues es parte del folclore mexicano. Y todos los mexicanos que no son niños de pecho, que no tragan atole con el dedo, saben que todo está arreglado en la lucha libre. O sea, hay un espectáculo de gimnasia, de fuerza física, de resistencia, de trucos, pero está arreglado. O sea, nadie le cabe duda que se decide quién va a ganar, si el rudo o el técnico. Y en esa lucha del bien contra el mal, pues, todo está arreglado. Yo te diría, Frank, que ahorita el fenómeno Xóchitl es más falso que la lucha libre. O sea, si tú me dieras a escoger, oye, Gilberto, ¿qué crees que sea más verdadero? ¿La lucha libre del espectáculo que va a haber en la Arena Coliseo el próximo domingo? ¿O lo que está Xóchitl aquí peleándose con López, que le dice machista y el otro le dice globo inflado? Y ahí están en los dimes y diretes y te voy a denunciar por violencia de género. Todas acciones estériles, inocuas, que con un poquito de seriedad ves llenarse la boca de Xóchitl Gálvez de decir, es mi presidente. O sea, imagínate, Frank, decir, es mi presidente. O sea, entonces la señora no reconoce toda la miseria que ha causado López en México. No reconoce ni quiere hablar de que dejó sin medicamentos a los niños con cáncer, de que llevamos 160,000 asesinatos, de que fuimos el tercer peor país del mundo para atender el coronavirus, de que se destruyeron todas las instituciones republicanas y democráticas, de que pisoteó los fideicomisos, de que ha creado una polarización en el país. Tiene que ser una persona completamente del sistema político y completamente farsante la que pueda hablar de López como su presidente. Y entonces, Frank, pues eso va a caer por su propio peso, un fenómeno mediático muy empujado por la propaganda, en las entrevistas de los comunicadores, ahí donde habla este señor Sartori, te acordarás, este italiano, que hablaba del Homo Videns,
este hombre que se ve influido por las noticias, las notas, en donde el poder de la comunicación pues te genera fenómenos como el de Xóchitl, que pues, se va descubriendo con el tiempo de que es una vendedora de servicios al gobierno, trafica influencias, y su pequeña compañía, que es un taller que instala conmutadores, que da mantenimiento a aires acondicionados, que presenta instrumentos para entradas y salidas de edificios, hasta ahí llega lo que ella le llama edificio inteligente, pues le ha vendido contratos millonarios al propio gobierno de López Obrador. ¿Qué más tráfico de influencias puedes tener en alguien que cobra como funcionaria pública? Y que ellos intentan llamarla empresaria exitosa, cuando su esposo con dificultad sobreviviría si le tuviera solamente que vender a clientes, porque precisamente para eso se metió en la polaca Xóchitl hace 14 años. El negocio estaba quebrando y dice, ¿cómo puedo vender un poco más? Pues voy a ganar un sueldito como instituto indigenista con Fox, y por acá, pues mi esposo que le venda al propio Fox. Yo maniobro desde dentro del gobierno para que le contraten servicios a mi marido y sacar adelante a los hijos, porque pues, de empresaria exitosa tiene lo que yo tengo de astronauta. Una señora que se siente orgullosa de ser de izquierda, pro aborto, pro ideología de género, orgullosa de ser izquierdista de tipo marxista trotskista, que pues te platica la historia que ya conocemos de todos estos países de la agenda del Foro de Sao Paulo. Ella representa a México en la Cámara de Senadores como la integradora de la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Despoblar el planeta. Bueno, tienen que saberlo los mexicanos. La señora que tú estás ahorita diciendo Xóchitl va, pues es la principal instrumento del Foro Económico para instalar toda la Agenda 2030, que busca bajar 15% de la población del mundo a través de promover el lesbianismo, homosexualismo. Tan es así que ya se encontró que ella patrocina los camiones de avanzada de todas las marchas gay. Normalmente ya va arriba de la carro plataforma del sonido y con gente que pues raya en la payasés, con los payasos, vestidos, coloreteados. Quiero ser muy claro, Frank. Yo soy un respetuoso del credo, la raza, indudablemente de la orientación sexual que pueda tener un ser vivo. Soy respetuoso. Pero yo no creo en la ideología de género. Este proceso de construirle en los niños un adoctrinamiento de que se convierten en mujeres o en hombres, ya es una revoltura que viene fuertemente con un objetivo: destruir la familia, destruir la procreación, engañar a una serie de niños y que se van convirtiendo en jóvenes para decir, pues yo soy perro, o yo me convierto en esto, soy bi, que es una cosa que se llama binario, en fin, ya es verdaderamente Sodoma y Gomorra. Entonces, pues se han venido acumulando, Frank, en la mente de los mexicanos el fenómeno Xóchitl. El fenómeno Xóchitl empieza como el Evo Morales de México. Por cierto, ella es una admiradora de Evo Morales. Fue la primera en besarle la mano a Evo Morales cuando lo traen de Bolivia como un refugiado. Ella fue de las primeras que tuvo una entrevista con Evo Morales, porque sigue en su corazón el DNA de cariño por el Che Guevara, por Fidel Castro, Hugo Chávez, etcétera. Eso no lo puede negar, y dice que sería imposible que ella negara que es una izquierda socialista. Entonces, ¿hoy qué tenemos, Frank? Pues, como dicen, papas con huevo y huevo con papas. Y es lo que se tiene hoy en el panorama del sistema político mexicano, cosa que deja dormir tranquilo al señor López Obrador, que no va a recibir más que algunos calificativos de que no la dejó entrar y tú le sacas y yo sácale punta y yo esto, o sea, puras cosas de lucha libre, o peores, que las más ridículas que la lucha libre, pero que no se convierte, porque a la hora que ella le preguntan que si ella tomaría alguna acción penal, pues ella dice que lo suyo no es la venganza. Ella no habla de Estado de Derecho, no habla de ley y orden, no, ella ya hace un pacto de impunidad, porque el acuerdo que se tiene, orquestado desde el Palacio,
es que ella no hable tan mal de López, que sean cosas que arañan la superficie, Frank, pero que no vayan al fondo, a la corrupción, a la colusión con los cárteles del crimen organizado, al saqueo que ha vivido México, a la destrucción de las instituciones. No, caen en un jueguito, digamos, de señoras de lavandería, donde, por cierto, ella se presta muy bien a ese show, porque se ve bien en una bicicleta, pues emulando el uso del suru que tenía López. El pueblo de México, sabio y bueno, ya lo engañó López a 30 millones de mexicanos, les hizo creer que iba a cumplir quién sabe qué tantas cosas, los vuelven a engañar en el Estado de México en junio 4 y está preparado ya el teatro para que la corcholata que decida López, de Morena, que se quede con la presidencia, pues sea Xóchitl la que le levante la mano y al igual que lo hizo Alejandra del Moral, diga que va a ser una buena gobernante, se aplaque porque supuestamente hubo democracia, supuestamente hubo competencia, y en eso pues mucha gente está tragando a tole con el dedo, Frank. Ingeniero, y me haces pensar demasiado, porque pues incidentalmente una prima hermana mía se casó con el nieto de Fernando Gutiérrez Barrios. Ajá. Gutiérrez Barrios y el señor policía, como le llamaba Salinas, que fue secretario de Gobernación, gobernador de su estado, Veracruz, y siempre manejó muchas cosas de una manera muy sigilosa. Entre ellas, pasada Fidel Castro cuando venía de Texas con las armas para iniciar la Revolución Cubana, no lo detuvo, le consiguieron un lanchón más o menos viejo, pero que funcionaba, y ahí va Fidel con sus armas a Cuba a iniciar la revolución. Y si tú te preguntas, aquellas épocas, México tenía sus pueblos tranquilos, la gente podía pasear en las plazas, etcétera, y había mucho narco. Lo que pasa es que Gutiérrez Barrios los agarraba, se los mandaba a Fidel, y Fidel los metía a los trabajos forzados, o se los pasaban a los tiburones en el mar para que se los comieran. Asunto arreglado. Y esto es una historia muy conocida. Así es. Fernando Gutiérrez Barrios fue implementando un plan cuando se dio cuenta que ya él no le alcanzaba la batería para llegar a ser presidente de México. Mandó a su nieto a Massachusetts a estudiar administración pública, y su sueño era que ese nieto llegara a ser presidente de la República. Tristemente no sé dónde está, es tiempo de que ya este hombre sacara a conocer lo que sabe y si trae la madera de su abuelo. Pero parece ser que allí un copartícipe de Gutiérrez Barrios es quien tomó todas las recetas y las está aplicando ahora. Mario Delgado. Mario Delgado fue un seguidor de Gutiérrez Barrios y está aplicando todo el conocimiento de lo que Fernando Gutiérrez Barrios hizo a base de años de inteligencia política en México, y este líder, que parece ser que es de Movimiento Ciudadano, pensando en aquel candidato joven a la presidencia de México que quería lanzar Gutiérrez Barrios, pero que no tuvo la vida para hacerlo, lanza hace unas horas Dante Delgado al hijo de Luis Donaldo Colosio, que con todo respeto, pues apenas lleva un cargo en la presidencia municipal de Monterrey, y que no creo que sean credenciales suficientes para ya brincar a una candidatura a la presidencia de México. Y es obvio que lo que quieren explotar es el apellido de un hombre que se hizo muy querido por sus discursos como candidato priista a la presidencia de México. Y creo que no hay una honestidad suficiente
en este aspecto de parte del Movimiento Ciudadano, cuando ves hoy al gobernador de Jalisco ir a entregarse a Palacio Nacional, a hablar con López, cuando anuncia que no va a candidatearse? Está muy raro esto, pero prefiero que con tu analogía microscópica nos ayudes a entender qué es esta maña. Bueno, Frank, en el caso de Dante Delgado, la naturaleza de sus decisiones es siempre el dinero y el poder. Lo que menos le interesa a Dante Delgado es la mejora del país. Y eso fue evidente cuando la revocación de mandato, después de haberle mandado sendas cartas a López, tipo Muñoz Ledo, que por cierto acaba de morir, y que se va a la tumba, Frank, como el tipo brillante, dicen algunos, que siempre estuvo en la ruta equivocada, siempre. O sea, el señor trabajó toda su vida para, bueno, mantenerse, sobrevivir, seguramente vivir cómodamente, pero siempre en la ruta equivocada, porque nadie puede negar que Muñoz Ledo, la única huella que dejó fue la creación de una izquierda radicalizada en México que termina con un señor como López Obrador en el Palacio Nacional. Así es que yo creo que él se fue y tendrá que rendir cuentas. Creo que fuera de esa oratoria aguda que él tenía, pues debe de sentirse bastante avergonzado ahorita frente a San Pedro o probablemente frente a Luzbel, cuando le tiene que explicar que le entregó la banda presidencial al destructor, al demonio que es López. Colosio, Frank, vamos cerrando ese punto porque no tiene mucho que analizar. Yo le pido a cualquier persona que le mencionen Colosio que vaya al Colegio Civil de Monterrey, que vaya aquí al Mercado Juárez, que se presente por favor en las calles del centro de Monterrey y que pregunte a cualquier persona, Frank, ¿qué ha hecho Luis Donaldo Colosio desde hace 2 años en la presidencia? Todos te van a contestar lo mismo, Frank. 0. Nada. Absolutamente nada, Frank. Entonces, Colosio es un muchacho verde que, como tú bien lo dices, los políticos son muy hábiles para utilizar las marcas de gente que tuvo una historia y así como engañaron a la títere y todavía sigue engañada de la Cloutier para usarla en favor de Morena, pues a ella la agarraron ya más madurita, pero pues el IQ no lo generas con la edad. Bueno, Colosio también ha sido utilizado. ¿Cómo está también siendo utilizado este novato, este muchacho Samuel García? Que quiero ser muy claro. Él está totalmente reprobado en seguridad. Yo creo que él mismo, aún de que ser un muchacho, pues que se preparó, que no le hemos pescado ahorita ningún acto de corrupción, que se ha prestado bien para que la inversión que ya estaba planeada traer a Nuevo León se ejecute. Vaya, no nos ha estorbado Samuel, a los neoleoneses al menos, pero en el tema de seguridad está totalmente reprobado y si no arregla el problema de Nuevo León, pues verdaderamente sería otro fenómeno como el Bronco, de esos idiotas que de la noche a la mañana se suben arriba de un ladrillo y creen que ahora pueden manejar el país cuando en su propio estado han sido incapaces. ¿Pero qué hace Dante? Dante vende caro, Frank. Dante está simplemente dándole plusvalía a su producto para venderlo al mejor postor y pues a ver cuánto me ofrece la alianza. Él sabe que su candidato nunca podría llegar a la presidencia de México al no tener realmente caballada, pero pues sí puede vender el movimiento, decir, bueno, pues mira, a lo mejor a Xochitl no la vemos tan mal, ¿cuántos millones de pesos me das? O a Morena, pues ¿cuántos tú? ¿Cuántos aquel? Y esas son las decisiones que toma este hombre, Dante Delgado, que ya es bastante conocido al haber sido expresidiario por el manejo de los dineros oscuros del PRI. Recordemos el origen de Dante, se le paga con un partido que se llamaba Convergencia, después de pasar varios años en la cárcel, y este expresidiario
que había hecho una tarea como soldado del PRI, pues tenía que recibir una recompensa después de haber asumido todo ese teje-maneje de dineros ilegales para las campañas del PRI. Entonces Dante es un hombre que hará historia o dejará historia como una basura de México, una vil basura de México. Inteligente, sí, astuto también, pero bueno, es un hombre totalmente orientado por el dinero y el poder. A él la parte pueblo de México le importa menos que un cacahuate, como casi a la mayoría de los políticos. Entonces, Frank, estamos ante una situación muy delicada porque se le está engañando a la gente en la misma forma que lo hicieron en el Estado de México, pero ahora a nivel nacional. El fenómeno, esta película ya la vi, bueno, pues está ocurriendo en el país y empiezan a caer en el juego, igual que cayó la gente del Estado de México, en ver frente a sus ojos fraude, entrega, una completa, vaya, dación en pago, por así llamarlo, el Estado de México a Morena, y con una candidata a modo que levantara el brazo de Delfina, siendo una rata perfectamente documentada, y que tranquilizara las aguas y acabara completamente con cualquier chispa de deseo de los mexiquenses de defender ese Estado, por lo que se convirtió en la crónica de un fracaso anunciado de la alianza. Frank, que cuántas veces lo tocamos en tus programas y que todavía la gente me dice, oye, todo lo que dicen en el programa de Charlas en la Noche, todo se cumple. Pues sí, es que no es que seamos magos, es que tú vas viendo las escenas y dices, pues ya, no nacimos ayer. Bueno, pero ahorita este engaño, Frank, sí se está generando a nivel nacional. El fenómeno Xóchitl es un fenómeno de aire, es un fenómeno sin contenido, es un fenómeno, pero pues la gente entre la hipnosis, la desesperación, el deseo de tener a alguien en quien confiar, pues terminan pues apostando de nuevo en la desesperación a los mismos políticos que nos han traicionado siempre, Frank. Y se repite la historia. Una historia sin fin donde los mexicanos vuelven a caer en las garras de los políticos, vuelven a agarrar en el teje-maneje de los partidos y seguimos alimentando la partidocracia. Ayer fue con Lili, mañana es con Xóchitl y quién sabe qué va a aparecer pasado mañana. Un verdadero teatro, farsa, y la labor nuestra, Frank, pues es decirlo, es exhibirlo. Y entonces la persona que se deja llevar por esta hipnosis colectiva, por esta psicología de masas, me dice, oye, Gilberto, es que no insultes a Xóchitl. No, Xóchitl tiene todo mi respeto como dama. Yo no le insulto, simplemente exhibo las marrullerías, lo corriente, lo chafa de sus propuestas y sobre todo que él es un brazo de izquierda que deja en la mesa, vuelvo a repetir, papas con huevo o huevo con papas o papas a huevo. Entonces, Frank, tenemos que, porque hay gente que ya se rindió, ya se resignó. Espérame, estamos a un año. Y si los mexicanos sabemos elegir, no solamente votar, tenemos que construir un liderazgo verdaderamente que saque a México. Y en ese sentido, Frank, te consta, lo vuelvo a hacer en tu programa, frente a todos los mexicanos. Si encuentran un mexicano independiente mejor que yo, me hago a un lado. Pero tiene que ser mejor, en todos los sentidos. Preparación, experiencia, la oferta que le está haciendo a México, la entrega. Si hay alguien mejor, preséntenmelo. Porque ahorita la misma Xóchitl, ante los ojos atónitos de todos los mexicanos, no me acepta ni siquiera un debate de 20 minutos. Porque sabe que se va a caer, que va a quedar exhibida. Que su asunto de que el derecho de la mujer es irrestricto, ilimitado sobre su cuerpo, ni siquiera su cerebro le da para pensar que también hay unos derechos del no nacido que está en el vientre materno, que no tiene por qué ser descuartizado, porque la mujer en ese derecho irrestricto que ella pregona, pues se lleva de encuentro un niño indefenso. Y entonces la pregunta es, ¿qué principios y valores queremos en nuestro país?
¿A dónde vamos a empujar el rumbo de México? Con Xóchitl y con Claudia Sheinbaum, termino con esto, Frank, para la siguiente tema. No hemos encontrado, fíjate, Frank, hicimos una pregunta en Twitter, la hicimos en Facebook. Encuentra una diferencia, una, entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Una. Bueno, pues que una supuestamente está por el lado de la oposición y la otra está por el... Pero no han podido ningún mexicano encontrar una sola. ¿Le vende cosas al gobierno? Sí. Oye, ¿se mete peyote y hace rituales herejes? Sí. ¿Le entra la ayahuasca y a los alucinógenos? Sí. Oye, ¿es ingeniera de la UNAM? Sí. Oye, ¿va por la izquierda? Sí. Cero diferencia, Frank. O sea, como aquel reto de la Pepsi Cola o la Coca-Cola, que tú estás en el mero mundo del corporativo de Coca-Cola. Bueno, pues aquí verdaderamente en una prueba ciega, lo mismo sería tener a Sheinbaum que tener a Xóchitl. Y para López ese es el escenario más feliz. Así es, ingeniero Lozano. Y antes de continuar con el siguiente tema, luego de esta interesante analogía cuestionando las diferencias que no existen, porque tú mismo aquí presentamos una foto, Xóchitl destapando a Claudia Sheinbaum como la jefa de gobierno. Hay un estudio muy interesante en inglés y estoy pidiendo a la universidad que lo hace, que lo publiquen en español. Ellos empiezan desde los hermanos Flores Magón, con aquel periódico que hicieron llamado El Hijo del Agüizote. Así es. Periódico para los mexicanos, editado e impreso en los Estados Unidos, en El Paso, Texas, pero con unas ideologías que movilizaron México. Y ahora no hay periódico, no hay periodista, no hay estación de radio que haga reaccionar a la masa crítica de la que tú tanto hablas. ¿Y sabes por qué? Porque desde los políticos de la época que se percataron que un periódico bien hecho, bien editado, con una línea editorial muy asertiva y sin mentiras, puede ser capaz de quitar gobiernos, desde entonces todos los presidentes de México, antes de seleccionar su gabinete, antes de destinar presupuesto, antes de cualquier cosa, a puerta cerrada, tráeme a Palabadovich, no recuerdo bien cómo se pronunciaba su nombre, el periodista del Universal, muy independiente y crítico de la época. Tráeme al dueño del Universal, tráeme al Excelsior, que Echeverría prefirió hacerlo cooperativa y destruirlo precisamente para poder manipularlo. Y así, al iniciar cada sexenio, ya desde la campaña, ya los que se creen presidenciables hablan con Emilito Azcárraga Gallín, con el dueño de Televisión Azteca, con los hijos de Pancho González, del Grupo Milenio. Nada contra don Pancho, todo un señor. Mis respetos, nada que decir, pero los hijos están mordiendo el pastel de la corrupción, como muchos, y por eso, ingeniero Lozano, por eso no te entrevistan, por eso no te mencionan ni por equivocación. Ellos ganan más por censurar a Gilberto Lozano y su movimiento Frena que por publicar lo que diga cualquier corcholata. Bueno, Frank, déjame decirte algo que te va a, porque no sé si tengas la información, porque bueno, tanto para ti como para mí tenemos una buena imagen de este empresario Gustavo de la Garza, dueño de Marcatel. Pero bueno, yo entiendo en sus ocupaciones, en el momento de vida que él está viviendo, pues alguien se le metió, Frank, para que invitara a Xóchitl Gálvez a su casa. Ayer, Frank,
O sea, fíjate a dónde hacen caer al pobre de Gustavo. Y le digo pobre no por cuestión económica, sino porque ya verdaderamente cae en la payasada de recibir a esta vulgar mujer poco preparada, Frank, porque ella habla de que, fíjate hasta dónde llegan las mentiras de Xóchitl. Dice que hace 30 años ella tomó una clase de inteligencia artificial. He podido checar los programas de estudio y dicha clase en la UNAM no existía, Frank, porque realmente el tema de la inteligencia artificial empezó a ser un tema académico apenas en el 2015, o sea, es una persona que es capaz de exagerar, pero la tuvo en su casa Gustavo de la Garza, justo con Agustín Basabe, hijo de aquel doctor, ¿te acuerdas? Agustín Basabe Fernández del Valle, no, muy recordado como filósofo, y al pobre Gustavo lo llevan al baile, le atascan ahí a esta mujer con su huipil, y hacen todo un show verdaderamente, él y un ingeniero Fernando Turner. Pero fíjate lo interesante, Frank, los mismos que promovieron al Bronco, que trabajaron para hacer creer que Jaime Rodríguez Calderón, después de 33 años en el PRI, era un candidato independiente, como fue Turner, como fue Fernando Elizondo Barragán, Gustavo de la Garza, cometen el mismo error otra vez. Yo los considero gente respetable. El problema es de quién se rodean, quiénes los ayudan a eso. Pero voy al tema, Frank, que no es porque le des tú patadas al pesebre, porque yo sé que trabajaste en el Grupo Reforma, pero ¿qué te parece un editorial que ya dista mucho, Frank, dista mucho de que aquellos fricasé del abogado del pueblo, como hacía don Abelardo Leal, y exhiben como gente de López por un asunto? No, fíjate, a Samuel García, olvídate si saluda, invitó a Sheinbaum, en fin, todos los errores que ha cometido este muchacho que todavía está muy verde, Samuel, creo que ahí va, pero pues, le apostamos a futuro. Eso sí, no tengo duda, era el menos peor en su momento. Pero ¿cómo se atreve el editorial del periódico El Norte a calificar a Samuel por una expresión en la que él dijo, con el PRIAN ni a la esquina? Claro, él está viviendo ahorita un golpeteo político del PRIAN en el Congreso del Estado, pero ve tú el tamaño del cerebro o esa hipótesis que tenemos de que ya está en la mano de Carlos Slim en el Grupo Reforma, de querer descalificar al gobernador de Samuel García, porque no se alinea con Xóchitl, Frank. Ve eso, Frank. De veras, era para escupir el periódico y usarlo verdaderamente en forma inmediata en el excusado, a falta de papel sanitario. O sea, ¿hasta dónde ha llegado esta generación que vende la noticia, que vende la nota, que vende también la omisión de la nota? Y que si bien hacen sus críticas, finalmente están en medio de la cargada de los mismos que pidieron que no se le revocara el mandato a López, de los mismos que pidieron que crearon la Alejandramanía en el Estado de México. Los mismos actores se repiten, Frank, y han llevado a los mexicanos a un fenómeno en el que efectivamente ya Morena tiene el 72% del país, nadie le puede quitar su mayoría en la Cámara de Diputados, en la de senadores y la bisagra en los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, Frank, las cosas están muy delicadas porque el fenómeno yo lo siento en carne propia de que la zona de confort, esta zona de comodidad de decir, bueno, ya tenemos un candidato de la oposición, ya, a descansar. A un año de distancia, Frank, habla de que parece que hemos perdido el carácter, de decir nosotros qué queremos como mexicanos. Y bueno, ayer tuve la oportunidad de platicar con 27 empresarios, comerciantes, médicos de una generación tiempo atrás del Colegio La Salle. Yo no estuve en el Colegio La Salle, pero
un buen compañero, generó esto. Y la verdad, Frank, quedaron muy claros de que llegó el momento que los ciudadanos marquemos rumbo, que no nos lo marque Marco, Alito, y que deciden junto con López, oye, vamos a sacar a Xóchitl, se parece a Evo Morales, al rato le ponemos unos panes, la llevamos, la montamos en bicicleta, y mira, te va a decir machista, y tú le dices esto, tú le dices el otro, y que seguramente Alito Moreno y López Obrador se ríen en la noche del fenómeno que están generando. En la reflexión, Frank, yo quiero decirte que casi estas 27 personas con las que conviví ayer en este Zoom, todos aceptaron que no debemos de dejar los dedos puestos en la puerta a la hora que la cierren, porque en todas los políticos siempre nos han traicionado. Y yo les decía, ¿qué les parece si formamos esta candidatura independiente como un seguro? No estoy diciendo, aquí no estás votando todavía, pero métele un poquito de esfuerzo a que construyamos una opción justo en caso de que nos traicionen, justo en caso de que nos demos perfectamente cuenta que para cuando estén los candidatos ya nombrados, no caigamos en papas con huevo y huevo con papas. Todos estuvieron totalmente de acuerdo. Voy a repetir este tipo de procesos diciendo, espérate, no descartes. Yo te digo los hechos, te digo los hechos de lo que está pasando, pero ahorita seguramente estás confundido, ya tu esposa te dijo que es Xóchitl, y ni siquiera has estudiado quién es, qué hizo, qué ha hecho. A ver, Frank, te voy a dar datos matones, que hay mucha gente que se le desfigura el rostro cuando se los digo. Ella perdió la Ciudad de México. Ya la perdió con Claudia Sheinbaum, Frank, al grado tal que se dio cuenta que estaba perdida por sus trácalas en la Miguel Hidalgo y terminó ella, Xóchitl Gálvez, destapando a Claudia Sheinbaum. Dato 1. Dato 2. ¿Sabías que perdió la senaduría por su estado, que es el estado de Hidalgo? Es perdedora. No, no sabía, dice. ¿Sabías que perdió siendo candidata a gobernadora de Hidalgo? No, no sabía. ¿Sabías que es senadora becada? Es senadora pluri, nunca ha ganado nada. Y entonces ves el desfiguro en el rostro, Frank, conforme la gente que tiene un poquito más de razonamiento va cayendo en cuenta que le inflaron un globo de aire. Entonces este fenómeno va a estar ocurriendo y así como dicen, así como sube, baja, y ves una campaña planeada desde el Palacio. No tiene otra manera de ser, Frank. ¿Cómo puede ser que tenga 70 entrevistas en medios nacionales, hasta internacionales, en menos de 2 semanas? La única manera es porque hay una orden presidencial y es todos por aquí, porque tenemos que crear una competencia simulada para que los mexicanos se traguen la historia de legitimar el posible fraude del 2024. Sí, y tan notorio, ingeniero Lozano, todo este manipuleo, todo este acarreo, porque así como acarrean borregos para los mítines, Palacio Nacional está acarreando a mercenarios como Xóchitl, como lo hicieron con el gobernador de Jalisco, que ya dijo que no va a ser candidato, y está entregando a Morena su estado. Igual Omar Fayed, Frank, Omar Fayed, pues ya se pasó ahora sí a Morena, ya formalmente, que fue el que supuestamente defendió el estado de Hidalgo de que no entrara Morena. Y se repite la historia. Y la vemos una tras otra, Frank, una tras otra. Sinaloa, la vemos en Tamaulipas, la vemos en lo que ocurrió en Sonora con Claudia Pavlovich, la vemos en Alejandro Murat en Oaxaca. Ahora, Frank, hay que aclararle a la gente, y entonces, ¿qué viene? ¿Qué vamos a defender? Yo les digo que hay que defender un México potencia mundial, que nunca te lo va a poder producir la gente que te produjo estas pobrezas. O sea, esta pobreza está orquestada y está planeada. No salió de lo miserable que ha sido la administración, los seres humanos que nacen en México, que por nacer muy cerca de los nopales
estamos como estamos porque somos mexicanos. ¡Falso! Esta pobreza está planeada y está planeada por los políticos porque es la mejor forma de controlar un pueblo, volverlo ignorante, generar un bajo nivel de educación y poder llevar por donde quieren ellos el que no se cuestione esta posición que tienen los políticos. Lo nuestro, Frank, es ley y orden, que permite una base como la de Singapur, una base como la que está teniendo en este momento El Salvador. Ningún delincuente por encima de la ley. A la cárcel los corruptos y todos los delincuentes. Y no vamos a tener misericordia, porque si no hacemos eso, vamos a terminar perdiendo todo el país. Es muy claro, 75% ya de territorios invadidos por el crimen organizado, matan a los activistas ahí en Tepaltepec, en Apatzingán, acaban con Hipólito Mora, y no, Frank, todos los días. Esta semana también asesinaron a otro periodista, o sea, récord en asesinato de periodistas. Entonces, oye, ¿quién va a poner el punto de inflexión? ¿Xóchitl? Claro que no. Si están diciendo que ella quiere, ahorita, lo acaba de decir en Monterrey, darle chamba a Ebrard, darle chamba a los de Morena. Dice que ya no hay que pelearnos entre los partidos, que todos los políticos caben en su alianza. Hazme favor, Frank. Políticos corruptos como Armando Guadiana, que sabemos la corrupción que tiene con Manuel Bartlett, y ella se presta a bailar con Guadiana y baile levanta el brazo. Oye, a ver, ¿qué más quieres ver, por favor? Entonces, Frank, nuestra propuesta es ley y orden, un peso en el bolsillo de los mexicanos. Nos vamos a ir por ahí en lugar de en el gobierno, porque el gobierno debe cuidar la seguridad y la cuestión jurídica. Y yo prefiero todo lo que tengamos que hacer de bajar impuestos y quitarlos para que el peso esté en el bolsillo del mexicano, no en el bolsillo del gobierno. Ese peso va a ser gastado con más sabiduría. Tercero, una fiscalía con mano de hierro, con un equipo tipo los intocables de Elliot Ness, que vayan y acaben y procuren la justicia para México. No podemos seguir solapando la violencia que cada día crece, ni siquiera se contiene, crece. Y lo que ves, pues sí, coches, bombas, etcétera, etcétera. Indudablemente una apertura completa, Frank, a la inversión extranjera. Tenemos que generar una cooperación internacional que le dé vida fuerte al Tratado México, Estados Unidos, Canadá, pero que los inversionistas volteen a ver a México. Ahorita estamos fuera del ranking de los principales 30 países por invertir. Ese romper el círculo de la impunidad, Frank, y sobre todo un México con valores, que no importemos agendas extranjeras que han acabado con países enteros por andar a la moda de la ideología de género. Respetemos el 7, 8, 10% de gente que tiene una orientación sexual no heterosexual, lo respetamos. Pero de eso a que todos los programas de televisión, todas las películas, todo lo que se está dando a los niños vaya orientado a que este 7, 8, 10% crezca a 50%, Frank, que es lo que quiere el Foro Económico, convertirnos pues, no sé, en otra cosa, ¿no? Tenemos que, como decía San Juan Pablo II, México siempre fiel. Tenemos que ser un pueblo de Dios, tenemos que reconocer que eso es lo que nos envidian mucho y tenemos que exterminar a toda esta gente que dice que la fe, la religión, es el opio de los pueblos. Y entonces ellos son los que se meten a ayahuasca, alucinógenos, peyote, hacen sus matracas herejes, sincretistas. Y Frank, esa no es la postura que yo le ofrezco a los mexicanos. Yo te ofrezco a ti, mexicano, verdaderamente ir a la base. Estoy arriesgando ya el pellejo, ya, ¿qué sigue? Lo que sigue es arriesgarlo por completo para yo no sentir vergüenza de heredarle este México a mis hijos, a mis nietos. Y estoy seguro que tú también. ¿Qué? ¿Te vas a ir con esta persona que patrocina los camiones de avanzada de las marchas gay, Xóchitl? ¿Te vas a ir con ella que está grite y grite, ámense los unos a los otros, al que quieran, niños con niñas, O sea, ¿qué es eso, Frank? ¿Qué es eso? O sea, ya, mira, da pena. Esta mujer no la puede sacar de la frontera mexicana. ¿Con qué lenguaje, con qué cultura, con qué exposición la vas a presentar en España, en los países europeos, en Estados Unidos?
si cada 3 palabras, Frank, tiene completamente un lenguaje de lo más vulgar? Yo no digo que no use palabras malsonantes, claro que sí, cuando quiero ser, ya la euforia me gana, pero de eso a no tener una conversación de altura, dependiendo de la audiencia, no, esta mujer lo dice en todos lados porque es su lenguaje, ese es su lenguaje, no es para una audiencia emocionarlos. Entonces, Frank, o hacemos las cosas correctas o México seguirá siendo el país de la miseria. Así de claro, ingeniero Lozano, y yo honestamente veo, y perdonen el comentario, veo más interés de los inversionistas del TEMEC, de gente en el extranjero, de académicos, de estudiosos, que de los mismos mexicanos, exceptuando Gilberto Lozano y su movimiento Frena. ¿Qué hay detrás de toda esta apatía, ingeniero? Ese conformismo, no están bien informados, los medios no les dan la verdad, pero creo que simplemente de ver estos payasos del sistema era suficiente para que alguien dijera, oye, aquí las cosas están muy mal y el crimen es el que gobierna. Frank, seguramente tú viste este video, si mal no recuerdo, creo que lo transmitiste en uno de tus programas esta semana, de este capitán que fue comandante de la Fuerza Aérea Mexicana y que preside la organización de todos los militares académicos del mundo castrense a nivel asociación, y que fue muy enfático en decir la ruta que lleva México no es. Tenemos que buscar una ruta en la que ya le dimos oportunidad a todos los políticos, ya le dimos oportunidades a todos los partidos. Tenemos que sacar una candidatura independiente y yo le pido a los empresarios que den un paso adelante para que México se convierta en una empresa productiva. Y esa persona representa a los verdaderos militares patriotas que ya se dieron cuenta que el séquito que rodea a Luis Crescencio Sandoval, eso y nada es nada, Frank. Nos están llevando a una ruta en la que es capaz de participar el secretario de la Defensa en un verdadero engaño de inaugurar un vagón del Tren Maya en donde López le habla a una multitud inexistente, Frank, al estilo de lo que hace Nicolás Maduro. Se descubre que el señor está dando una oratoria porque venía el vagón bonito, que no tiene más que unos kilómetros ahí, y entonces trata supuestamente de inaugurar el Tren Maya y los militares que están a su alrededor lo permiten. Oye, yo me imagino un militar patriota que le dice al presidente, señor comandante de las Fuerzas Armadas de México, le pido por favor que no se preste estos engaños ante el pueblo de los mexicanos. Tenemos que defender nuestra soberanía, nuestra integridad, por la familia, por la patria, por Dios. Usted se está equivocando. Usted no puede estar aquí dando una oratoria cuando no tiene más que a 2 personas que lo rodean y nosotros. No engaña ya el pueblo de México. Esos, apuesto, Frank, que van a empezar a despertar. Esos militares con esas voces valientes, claro, en retiro, porque tú sabes que en funciones, pues serían llevados a juicio militar por desobediencia, de pues alterar, digamos, el pensamiento de que México va a la izquierda y a la izquierda. Entonces, Frank, esa fue una muy buena, digamos, alocución de este capitán, y que de verdaderamente, así es, Frank, solo completamente, y el señor hablándole como si estuviera hablando a una multitud, Frank, es vergonzoso ya lo que está pasando. Y no es nuevo, es lo que Francisco Arias Cárdenas, embajador de Venezuela en México, pues le promueve, como lo hizo Hugo Chávez, a que haga este tipo de tonterías como las hace Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que se ve en la imagen, Frank, empujando el trencito? ¿Qué es? Aparte de todo, el tren no funciona, no tiene la energía, y si ves atrás hay un carro amarillo grúa que lo está empujando, ingeniero Lozano. ¿Qué opinas de esto? No, bueno, Frank, es que ya raya completamente en lo bizarro. López está viendo en la necesidad de hacer este tipo de faramayas
Tú sabes que volvió a cambiar la fecha de la refinería Dos Bocas para que sacara su primer litro de gasolina, y pues tuvieron que ser unas pipas de Pemex las que le aventaran ahí un poco, porque el señor inauguró Dos Bocas hace más de un año. Y Frank, estamos viviendo el engaño, la mentira frente a nosotros, y una mentira más es el fenómeno Xóchitl, es el fenómeno de la alianza, es el fenómeno de estos izquierdosos llamados a sí mismos progresistas, que lo que nos traen es no progreso, precisamente vagones que son empujados con un tractor o pipas que lanzan un litro de gasolina para engañar a la gente de que ya está cerca la refinería Dos Bocas de refinar algo. Solo engaño, Frank, solo engaño. ¿Y aquí a qué le tenemos que apostar, Frank? Tenemos que aceptar que un porcentaje del pueblo de México no tiene acceso a ver estas imágenes, a ver la verdad. Pero oye, nosotros que somos clase media o clase un poco más privilegiada porque estudiamos, o que eres un supervisor, eres un comerciante, tienes un pequeño negocio, lo menos que te pido, amigo mexicano, es le transmitas estas imágenes de lo que es el engaño López, de lo que es el engaño de la 4T, de lo que es el engaño de estos morenos, de lo que es el engaño de la gente que está a su alrededor, en donde hoy mostraba una fotografía, Frank, verdaderamente en un abrazo fraternal, cálido, a Martí Batres con Xóchitl Gálvez y una Citlali Hernández, aquella mujer, pues bueno, que tiene un exceso de peso, que decía que en los anteriores gobiernos la gente se moría de hambre. Creo que era la peor para dar esa expresión, pesa como 300 kilos, y muy respetable la dama. Pero ahí tú veías a la Xóchitl Gálvez esperando la llegada de Nazón Joaquín García, pederasta que manejaba la Iglesia de Luz del Mundo, ahí en el Palacio Nacional abrazados como si fueran hermanos para recibir a este apóstol de Dios que desafortunadamente violentaba a niños y niñas. Frank, los mexicanos tenemos ya que ver la verdad. Y entonces a tu pregunta de la apatía o el deseo de sacarle la vuelta a los temas, pues hay quien tiene hipótesis de santería, brujería, N cosas que han hipnotizado. Fíjate que no solamente a la gente con falta de preparación, Frank. O sea, ves gente, estamos platicando de Gustavo de la Garza. Bastaba que Gustavo de la Garza se hubiera echado un clavado una hora antes para saber a quién va a recibir en su casa. Oye, a ver, esta señora es una traficante de intereses. ¿Cómo es posible que su negocio le vendía al propio gobierno donde ella trabajaba? ¿Por qué la traigo aquí a mi casa? ¿Por qué pisa mi suelo de mi familia? Entonces, ya ves un deterioro, una descomposición, que en el caso de Gustavo, lo quiero decir con mucho respeto, yo a él tengo la oportunidad de conocerlo, yo creo que fue engañado y pues ellos no tienen tiempo, Frank, tienen muchas cosas que hacer. Entonces entiendo que pues alguien lo mal asesoró y le dijo, tráete a Xóchitl para que aparezcas en una fotografía, se te reconozca que tú trajiste aquí a Xóchitl, a lo mejor le pagaste el viaje o no sé, y verdaderamente queda en un ridículo total al estar él alimentando una farsa, un teatro completo. Igual que Turner, que fue el que alimentó el teatro de El Bronco Rodríguez. Son los mismos. ¿No será la misma farsa de Tatiana Cloutier cuando ella con Poncho Romo le llevaron a López al empresariado mexicano? Es exactamente lo mismo. Y creo que el que está jugando aquí un papel, me parece que es Agustín Basabe, que fue uno de los fundadores del PRD, y que su hijo, por cierto, no está en el PRD. O sea que ni su hijo le cree, porque está con Colosio en MC. No, Frank, es que la verdad es que los políticos son chapulines, saltamontes, y si se tienen que cambiar de color el calzón, se lo van a cambiar, porque ellos, su espíritu no es México, su espíritu es su patrimonio, su negocio, sus prerrogativas, su sueldo. Y entonces seguramente, pues Gustavo de la Garza cae en el jueguito, y bien como lo dices tú, pues entiendes por qué una persona como
como Gustavo de la Garza cayó en ese juego, en esa trampa. Por cierto, Frank, quiero hacer mención de, con toda la proporción guardada, porque le tengo mucho respeto a José Antonio Fernández Carvajal, presidente de FEMSA y expresidente del TEC de Monterrey, que me honro de haber tenido un contacto muy cercano y de muchos años de trabajo con él. Tuvo que regresar, Frank, a tomar la dirección general del grupo FEMSA. Después de más de, te diría, 15 años, y quiero ponerlo de ejemplo por lo siguiente, Frank. Desafortunadamente, el director CEO, el Chief Executive Officer del grupo FEMSA, le detectan un cáncer de colon y se ve en la necesidad de retirarse, pues por, lógicamente, a su tratamiento, a estar cerca de la familia, etcétera, etcétera. Y después de 20 años de haber ocupado ese puesto, Frank, José Antonio Fernández Carvajal se ve en la necesidad de tomar al toro por los cuernos. Y en un desayuno esta mañana me decía: Gilberto, ya te entendí, ahora sí te entendí. ¿A qué te refieres, Mario? Así se llama mi amigo. Dice, ahora que veo a José Antonio Fernández regresarse, seguramente él no quiere ser director general de FEMSA. Digo, él se pasa 6 meses en España, 6 meses en México, trae ya otro nivel, y no quería, pero tuvo que tomar al toro por los cuernos. Dice, ahora te entiendo a ti, que estuviste diciendo mucho tiempo, no me interesa ser mandatario, no me interesa ser quien ocupe la silla del Palacio Nacional. Pero oye, ante el desastre y el mugrero que estoy viendo, tomo al toro por los cuernos. Y yo lo hice a principios de junio, como a principios de julio lo está teniendo que hacer José Antonio Fernández. Y fíjate que increíblemente yo lo planteaba de que había conocido empresarios que, siendo dueños de sus empresas, en algún momento tuvieron que tomar las riendas del negocio al no tener un reemplazo y no dejar a la deriva el barco. O sea, el dueño del barco se vuelve capitán del barco, no solamente es dueño, sino también capitán. Bueno, pues esta semana ocurrió, Frank, aquí en Monterrey, y bueno, pues para mí también significa, digamos, una explicación para gente de buen nivel, de que dicen, ahora te entiendo, Gilberto, ¿por qué te lanzaste al ruedo si habías estado diciendo que no? Pues que no hay, Frank, que, o sea, ¿dónde está una persona digamos, de derecha? Una persona que le apuesta al capitalismo con responsabilidad social, a la economía del mercado, a los valores. No hay, Frank, no hay. Entonces dices, oye, esto es, yo quiero dejar el destino de mis hijos, de mi familia, en manos de las decisiones de estos políticos. Oh. Y esa es la pregunta que le dejo a los mexicanos, Frank. Podríamos alargar mucho más el programa, pero yo sé que estamos ya en tiempo. Decirles, la pregunta de fondo, paisano mexicano, ¿en manos de quién vas a dejar el destino de tu familia? ¿De los políticos de siempre? ¿Del sistema político podrido? ¿O de una buena vez por todas le apuestas a alguien como tú? Un ciudadano que ha tenido que trabajar, pagar impuestos, salir adelante, porque yo sí sé lo que significa no venderle nada al gobierno, no tener ningún vínculo de tipo corrupto o de tráfico para poder hacer sobrevivir mi empresa pequeña, mediana o grande. Y seguramente tú eres uno de ellos también, como comerciante, que lo ahogan la cantidad de inspectores que vienen a acabar con su patrimonio a pedirle piso, cosa que está en los 17 puntos de mi visión de México, Frank. Pero termino con esa pregunta, Frank. ¿En manos de quién vamos a dejar a nuestras familias? ¿Políticos o ciudadanos? Gracias, Frank. Cuestionamiento muy interesante, ingeniero Lozano. Y antes de cerrar, fui compañero en la carrera de José Manuel Basabe, muy querido, un gran compañero y amigo, y nos tocó tomar la clase de filosofía con su padre, el nombre Agustín Basabe Fernández del Valle. Simplemente el hecho de tener ese libro de Editorial Porrúa, escrito por el doctor Basabe, fue para mí un halago enorme.
siempre fui un fiel, ferviente seguidor de todas sus conferencias y su familia es muy respetable. Hasta me cuesta trabajo, ingeniero Lozano, captar esto, porque sus hermanas, bueno, no puedo decir todos los nombres por razón de tiempo, pero son gente muy digna, muy respetada, muy honesta. Yo metería las manos al fuego y hasta mi cabeza por la familia Basabe Fernández del Valle. Bueno, a mí me honra con su amistad Patricia Basabe, hija también de don Agustín, una mujer de la que lo único que te puedo es honrarla. Es una persona muy inteligente, una verdadera neoleonesa. Indudablemente en su etapa como notario, el doctor Agustín Basabe, tuve la oportunidad de hacer un trato ahí en esa notaría y bueno, ver los reconocimientos que tenía el doctor Basabe, pues te hace sentir orgullo de un neoleonés como él, indudablemente. Pero pues no te puedo negar, ¿qué andaba haciendo ahí Agustín Basabe, hijo, llevando a Xóchitl con Gustavo de la Garza? Explicación que todavía no encuentro en mis neuronas, la encuentro nada más en mis vísceras. Totalmente de acuerdo y empatizo contigo, ingeniero Lozano. Te agradezco tu tiempo y a los mexicanos capten esta esencia. ¿En qué están pensando? ¿En qué están tomando el tiempo para decidir las cosas importantes de México? Porque pierde el Tri y es una frustración, y hablar mal de Qatar, y bueno, se frustra todo el país. Andrés Manuel saquea cada día. Cada día. No solamente el erario, los fideicomisos, acaba con la Constitución y la gente ni siquiera sabe de qué está hablando. Así es, Frank. Al candidato, al aspirante a candidato independiente, ciudadano, para la presidencia de México, Gilberto Lozano. Y yo sé que como la gota de agua que está cayendo toda la noche en la pileta, la vas a llenar, ingeniero Lozano, y vas a sacudir al sistema mexicano podrido. Gracias, Frank. Y yo quiero, pues, aquí sí, yo sí que te digo todos esos mensajes que los tengo y te los he pasado de nuestra audiencia, que están contigo. Aquí sí yo te digo a nombre de ellos, que son miles, te necesitamos. Sálvanos, ingeniero Lozano, no como esas mentiras de otras que están vendidas y usurpando un liderazgo que no tienen. Muchas gracias, buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.